Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta última sesión de nuestro club de lectura del Semillero de Investigación Semillas para la Paz, Semipaz, un grupo de investigación que hace parte del grupo de investigación Pedagogía del Conflicto y del Posconflicto en Colombia. Para el día de hoy tenemos la lectura del libro, ahí le dejo esos fierros de Alfredo Molano, autor que hemos seguido con mucha atención durante este semestre. Vamos a recibir el saludo del director de nuestro grupo de investigación y de nuestro semillero, el profesor Eber Mauricio Mejía. Muy buenos días, un cordial saludo para todos. Un cordial saludo a la profesora Sandra, a los integrantes del Semillero de Investigación Semillas para la Paz, a todos quienes nos acompañan y quienes van a ver en diferido esta última sesión del libro de Alfredo Molano. Ahí les dejo estos fierros, todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la presentación de este libro nos la va a compartir la estudiante Gloria, a quien invito para que nos haga entonces la presentación formal del libro de hoy. Buenos días a todos. Bueno, quiero comenzar diciendo que el que gana es el que cuenta la historia y, por supuesto, la cuenta desde su perspectiva, desde su propia forma de ver, pues, la vida, ¿no? Y también importante tener en cuenta que una cosa es vivir algo y otra es contarlo y otra es escribir eso que se cuenta. A partir de esto, pues entramos en un gran contexto precisamente como ha sido el conflicto armado en Colombia, que es el gran estudio que ha realizado Alfredo Molano. Él pues ha sido un sociólogo, escritor, periodista, muy reconocido precisamente por sus crónicas, porque pues esa ha sido la forma de él expresar su pensamiento y de también poder eh, visibilizar pues toda esa investigación que él realizó del conflicto armado en Colombia, donde él le ha dado voz a las personas que no la han tenido, porque pues como dije al principio, el que gana es el que cuenta la historia. Entonces la historia pues generalmente la cuentan digamos, el gobierno, el Estado, a la manera, pues, de ellos. Pero hay otras personas, otros actores del conflicto que han sido muy importantes, que han participado directamente, pero a los cuales no se les ha permitido hablar o expresar eso que ellos pues tenían por decir, las razones por las cuales ellos hicieron lo que hicieron. Y esto es lo que hace Alfredo Molano. Él es muy reconocido precisamente porque fue de las personas o de los investigadores que se puso las botas y fue directamente a los lugares donde ocurrieron los hechos y prestó sus oídos precisamente para escuchar a las personas que estaban ahí, a los campesinos, a excombatientes y pues a todas las personas que fueron o tuvieron una afectación directa del conflicto, porque pues en realidad todos los colombianos pues hemos sido afectados por el conflicto eh, de una forma u otra, ¿no? Pero hay lugares que son de la Colombia profunda precisamente, donde hay personas, o sea, la Colombia urbana no tiene ni idea de que existen, no tienen ni idea de las cosas que suceden ahí, y Alfredo Molano lo que hizo es precisamente ir hasta ahí, ir, escuchar esas historias, ver con sus propios ojos qué era lo que sucedía, cómo es que las personas pasaban de ser víctimas a ser victimarios, y esto es lo que él refleja en sus obras, ¿sí? En estas obras él les da vida y permite que los actores del conflicto sean los protagonistas, pues los campesinos, digamos, pues todos, pues ahí participan todos, ¿no? Lo que tiene que ver, pues la iglesia, el gobierno, los campesinos, los que hacen parte de los grupos armados al margen de la ley,
También está pues, la gente que ha sufrido directamente este conflicto, ¿no? Sin embargo, en este libro, el libro, ahí les dejo esos fierros, entra en un contexto un poco distinto porque entra a darle vida y protagonismo a los victimarios, que son precisamente eh, 6 historias. Él aquí cuenta la historia de 6 personas que hicieron parte activa de grupos al margen de la ley, sí, pertenecieron a las FARC, otros pertenecieron al M-19, otros a las autodefensas y algunos estuvieron en ambos grupos, ¿no? Entonces, él lo que hace es, pues, permitir que ellos también compartan su historia, cómo fue que ellos llegaron a ser parte de estos grupos armados, ¿no? Eh, el contexto, bueno, eso sucede, pero sí, él cuenta más o menos estas historias de entre los años 40 y los años 80 más o menos, aunque el libro se publica en el 2009, digamos, las historias recorren todos estos años, porque pues hay historias más del pasado, otras del futuro, eh, dentro de estos años, ¿no? Donde también hay, podría decirse que es un libro con enfoque de género, porque hay pues buena cantidad de las historias son mujeres, son femeninas, y eh, nos comparten eso que les decía anteriormente, el cómo ellas o ellos, bueno, iniciaron, pues algunos iniciaron por curiosidad, como por ejemplo la primera historia, que es de una mujer que se llama Tatiana. Ella pues le llamó inicialmente la atención lo que hacían precisamente estos grupos, pues la guerrilla, las FARC principalmente. Ella entró ahí, posteriormente ya hizo parte de las autodefensas, pero pues eso ya se los contarán mis compañeros. Pero pues sí quiero comentarles esa parte, es como el tema del poder por los territorios y el tema de el querer o el tener precisamente una ilusión por un mundo mejor, pero a la misma vez, digamos, el que el Estado no esté presente, ¿sí? Hace que bajo esa causa de querer pues un nuevo mundo, eh, precisamente se tomen las armas para ello. Sí, entonces al leer el libro uno puede denotar en las historias que pues la causa pues siempre era un gran ideal al principio, por lo menos. Ya el problema entra es cuando deciden tomar las armas y crear guerra para poder lograr esos ideales y querer lograrlos pues a la fuerza. Sí, pero todo está basado es en el poder, y todo pues parte de cada uno de las personas como seres humanos que están. Esto pues está o se generan las historias, están en el Bajo Cauca, precisamente en los pueblos de Antioquia. Hay otras historias que están en San José del Guaviare, en parte de los llanos. Sí, ya ahorita pues mis compañeros les van a comentar en cada una de sus historias, porque cada uno pues tiene lugares diferentes, pero pues la mayoría de ellos vivieron en todos estos lugares, porque pues al ser parte de estos grupos, pues ellos eran caminantes, vivían en la selva, por lo menos los que pertenecían a las FARC, ¿no? Ya el tema de las autodefensas, pues ya es un poco distinto porque ellos eran un poco más urbanos, más de civiles, pero por algunos de ellos, pues ellos cuentan que las autodefensas, que son los mismos paramilitares, tendían a ser un poco más eh, sanguinarios, por decirlo de alguna manera. O sea, esta guerra por los territorios desembocó, pues, todo esta, eh, ¿cómo les dijera yo? Bueno, esta pelea. Y precisamente en esos combates pues no había ética, no había moral, no había pues ese querer proteger la vida, sino era pues el que tenía el poder, el que dominaba el territorio, ese era el que mandaba, y los que no querían
pues obedecer estas leyes que impone pues el que gana siempre, entonces pues era asesinado, ¿sí? Entonces en este libro pues también hay parte del contexto de, de toda esta guerra entre liberales y conservadores, de esta ideología que por un lado tiende a ser izquierdista y por el otro lado tiende a ser pues de ultraderecha, y es ahí donde pues inicia pues el conflicto, y es esto pues lo que estudia Alfredo Bolano y lo que plasma en cada una de estas historias. Efectivamente, bueno, eso era lo que quería compartirles por el momento. Entonces, como les había mencionado, el libro pues inicia precisamente con la historia de Tatiana, que ella pues era del Bajo Cauca, de un lugar que se llamaba La Tabeiba, y ella huyendo de ahí, bueno, ella se interesa precisamente por entrar a la guerrilla, ella entra ahí, pero eh, ¿qué pasa? Que, que ella decide huir por algunas cosas con las que ella no está de acuerdo y le matan al papá. Cuando le matan al papá, ella se entra a las autodefensas. Entonces, pues ahí se puede ver esta ambigüedad, ¿no? Que es la misma ambigüedad del ser humano, que un día pues está en una cosa, pero cuando no está de acuerdo y en ese deseo de querer mejorar las cosas, siempre pues cambia de parecer. También está la historia de un guerrillero que se llama Desconfianza, y también la historia de la esposa de él, que ya mis compañeros les van a presentar. Y bueno, entonces yo creo que por el momento vamos a dejarlos hasta ahí, y pues los invito a que conozcan las historias de cada una de estas personas para que puedan pues entender un poquito más este libro. Muchas gracias por tu exposición. Le damos entonces el paso a nuestra estudiante Paola Loaiza, quien nos va a presentar el primer capítulo del libro. Cordial saludo, profesora Juliet, compañeros y quienes nos están viendo. Bueno, inicio con el primer capítulo del libro que se llama A lo bien. Eso me recuerda mucho a un amigo que decía, a lo bien es todo mal. El personaje es una joven llamada Tatiana de más o menos 20 años. Había nacido en Cali y vivió en Agua Blanca hasta los 11 años. Ella tuvo que vivir el conflicto desde distintas ideologías y grupos armados, viviendo lo que le toca y comiendo del pan que esté más cerca de la boca, como decía Emily Sola. Su papá era carpintero, pero cuando se arruinó se fueron a Dabeiba, donde la mamá tenía un hermano que pues las acosaba, pero pues ella no podían decir nada porque tenían que vivir ahí, ¿no? Tenía una hermana mayor de un año y un hermano. Ella inicia su historia diciendo que todo se lo debe a Tarazá, Antioquia, que no era como decía su mamá, que era un pueblo lleno de vicios, pero que sí era cierto que ella había aprendido a tomar y meter perico ahí, viviendo a lo bien, vistiendo a lo bien y con un fierro corto para que la gente la respetara a ella y a su grupo, ¿no? Aprendió cosas que desde afuera parecían feas, pero que eran necesarias, como cuando a ella le tocó liquidar a una guerrillera porque no quería colaborar. Ellos la habían detectado en una remesa que era de ellos, pero que nadie en el pueblo sabía. No quiso decir quién era ella, ni que para dónde iba, ni quién era su mando, ni lloraba cuando ellos la amenazaban, gritaba, solo había dicho su nombre, que era Graciela. Entonces, esa fue la primera vez que ella le tocó asesinar a alguien. El bachiller, que era su mando, la mandó a quebrarla. Y eso fue para ella muy duro, le disparó en la cabeza, se le heló la sangre y la tenían que matar arrodillada porque era una forma como de humillarla, ¿no? Al matarla. Y ella después de eso siempre la veía en sus sueños, yo cerraba los ojos y la veía desenterrarse, levantarse y perseguirla. Siempre la veía en cualquier loma y en cualquier trocha. El remedio, decía el bachiller, que era acercársela al cuerpo al condenado para que no se le apareciera más, ¿no?
Un día le dio un machete para que ella terminara de despellejar a un muchacho que ni era guerrillero. El muchacho gritaba, babeaba, botaba sangre y ella sentía mucho miedo cuando le salpicaba las sustancias calientes. De ahí duró 8 meses viviendo a lo bien, como decía ella. De noche subía a la base y vigilaba. El bachiller la enviaba a hablar con las muchachas de oficio porque ellas sabían mucho y ellas contaban muchas cosas que los hombres, como son flojos en la cama, decía ella, compensaban diciendo todo lo que sabían, que fulanito las llevó, las mandó, que sutanito que querían volarse, que Perencejillo hablaba con la guerrilla, etcétera. Entonces, por eso ella se la pasaba hablando con las mujeres de oficio. Eh, Ella contaba también que los mandos no dejaban a las mujeres meterse con los civiles. Ella no estaba de acuerdo con esa desigualdad ni con las autodefensas ni con las guerrillas, aunque en las guerrillas había más igualdad porque consideraban más a las mujeres. En la guerrilla los bultos se cargaban igual hombres y mujeres. Cuando ella estaba ingresada en Dadeiva para la guerrilla, que duró 6 meses, los camaradas siempre se apiadaban de las primíparas y de las que no eran campesinas como ella, ¿no? Que no están acostumbradas a trabajar la tierra. Bueno, estando en Dadeiva, ella inició su historia con la guerrilla. Un día llegó una comisión y empezaron a impresionarlas tomando tintos y después, bueno, se fueron y volvían y tomaban la casa como de pasadero. Entonces, un día Darcy, su hermana, se fue con ellos y salió con sus útiles y no volvió. Entonces, ella contaba que la hermana siempre le había gustado esa vida y a ella también empezó a endulzarse pues como con ese, como ver los camuflados y los fusiles que usaban. Y una madrugada llegó Ricaute, el esposo de la hermana, y les dijo que se fuera con ella, si ella se fue con ellos, y le dijo que tenía 6 meses para arrepentirse. Después ya, después de que ella obedeciera, fuera leal y tuviera valor, entonces podía quedarse con ellos. Si faltaba alguna de las 3D, deserción, delación o derrotismo, se pagaba con la vida. Bueno, entonces después ella le echaron el equipo en la espalda, las piernas le dolían, lloraba todas las noches, pensaba que esa vida no era para ella, que es totalmente diferente con las autodefensas, decía ella, porque tenían carros y buenas bestias. A los 8 meses de estar en Tarazá la enviaron contra una contraguerrilla, ya ella mezclando pues la historia de la guerrilla y las autodefensas, ¿no? Era una zona peligrosa y tenía 30 hombres y ella era la única mujer. Era la reina, pero también era la sierva. Su misión era vigilar, hacer registros y tocaba combatir. Tenía 20 días en eso y ya la habían nombrado pues comandante de escuadra. Era muy diferente las oportunidades que tenía ella en las autodefensas a la guerrilla, ¿no? Porque en la guerrilla ella decía que el guerrero salía guerrero a los 20 años de tirar monte, que no subían de manto. Bueno, entonces el primer operativo grande que hizo ella fue con una granada mortero que la levantó y le jodió la mano izquierda. De ahí la mandaron a hacer escolta, iba a verse con la policía, el ejército, el DAS, la SIJIN. Ella pensaba que el gobierno era fácil de comprar y eran baratos los arreglos. Hacían operativos conjuntos con el ejército, la policía, a veces intercambiaban uniformes. Los alcaldes de Caucasia y Tarazá tenían un número de mando, todo el gabinete les colaboraba, hasta el cura hacía bazares para ayudarlos y se la pasaban chismoseando con ellos. Bueno, en una de esas cayeron dos guerrilleras de combate y ella casi se muere cuando vio a una de las parceras de ella. Entonces trató de salvarla, le decía que por favor, que colaborara, que se salvara, que la guerrilla la usaba. La jovencita lloraba y le decía que la dejara volar, que tenía un hijo.
pero al final ella lo mató, la mató, pero no la botó al río para que su hijo la encontrara, ¿no? Entonces, después, bueno, de ahí le dijo a Marco que estaba aburrida, que se quería ir a Caucana. Entonces el Marco le dijo que se presentara donde Sangre, que era otro tipo que era bien malo, que sabían ellas que había despellejado a un guerrillero vivo, del pie a las rodillas. Entonces era como muy maloso. Y cuando se presentó a él, pues ella ya se había emborrachado el día antes y el tipo la mandó derechito para donde Caimán. Entonces allá llegó por la noche, la pusieron en los cambuches del bachiller, le dieron dotación, hamaca, toldillo, plástico, fusil, un R-15, ¿se acuerda ella? El bachiller le dijo que la dejara dormir en su hamaca y pues bueno, ellos terminaron hablando toda la noche y así fue como ella terminó en amores con él y quedó embarazada. Su hermana tuvo a Danilito en el Chocó. A Ricaute le faltaba una mano porque se le había llevado una granada, que era el papá del niño. Con ellos estuvo en el río Atrato, a pesar que Ricaute le había dicho que era un lugar fangoso y que se vivía mojado día y noche. Estuvo con ellos en la pelea de Bojayá, fue una pelea de días con los paras que entraban en lanchas del ejército y protegidos por el gobierno. Resultó en una matazón de civiles terrible. Cuando se salió de la guerrilla, los del DAS la investigaron y ella contó todo lo que vio y lloró. Ella dijo que estaba sentada al lado del pelado que había tirado la pipeta, un negrito de esos ríos. Le pusieron el apodo de tiro fijo que porque la pipeta había caído en la iglesia y no donde ellos tenían, donde tenía que caer. Los paras disparaban morteros atrincherados en la sacristía. Ellos estaban por fuera y la gente del pueblo adentro. El muchacho no calculó bien las coordenadas y le cayó a la gente. Lo sancionaron duro. En las FARC la vida era dura porque lo sancionaban todo el tiempo. El cuñado la sancionó por haber olvidado una olla en una rancha y acabar día y noche una trinchera. Hay momentos aburridos, decía ella, pero en los diciembre se hacían unas farras impresionantes, tocaban tambora, flautas, marimbas y vallenatos revolucionarios. Tiene un himno que había que cantar por obligación todas las noches. Cuando ella entró a trabajar en el bloque de mineros de Caucasia, a veces se confundía y en vez de cantar los cantos de la UCE, cantaba los cantos de las FARC y entonces siempre pensaban que ella era infiltrada. Fue difícil para ella adaptarse a la vida de los paras, aunque fue más civilizada. Por ejemplo, Sangre, cuando ella cumplió 16 años, mandó a desocupar una discoteca en Tarazá solo para ella y dio Olpar libre, Perico el libre, y ella pues no tenía que aburrirse porque cuando hacían cuando la obedecían y la miraban con respeto, ella se sentía bien, ¿no? Porque ella era la ley y ya no la andaba persiguiendo la ley porque ella era la ley, ¿no? Bueno, cuando su hermana se fue a tener el hijo, se voló de la guerrilla y se fue al ejército. Entonces a ella la amarraron 15 días y 15 noches por esto. Y después, pues Ricaurte se la llevó a sus chinchorros y así acabaron las diferencias, pues porque la hermana se había ido, ¿no? Su hermana le escribió luego y le dijo que se fuera para el ejército, que allá tenía garantías, que estaba bien con su bebé. Entonces ella decidió volarse para irse, ¿no? Y su papá la ayudó, la pasó por unos neumáticos, la metió en una caja para pasarla, le puso hojas de plátano, la pasó como fruta y llegaron a apartado. Allá se encontró con la mamá, pero entonces la hermana llamó y dijo que no, que como había cumplido 18 años, tenía que pagar los delitos, la habían detenido en el batallón. Entonces dijo, uy, no, pero ¿qué hacemos? Entonces después llegaron unos tipos en una camioneta poradizados, le hicieron cambiarse de ropa, de tenis, de fotos, la investigaron, la pusieron a tocar piano, a hablar por radio, a pedirle a la guerrilla que se rindiera, etcétera, ¿no? Le mostraron a todos los comandantes de las FARC, tenían fotos, les mostraban videos de bombardeos que en Cañas Gordas, en el Paramillo. Ella lloraba, la insultaban para que cantara, la encerraron en una pieza sin luz.
Bueno, y en esa llegó un teniente muy amable y la invitó a bañarse, a comer, y le dio una tarjeta y le dijo que estaría en buenas manos. De ahí llegó pues el bienestar familiar, se la llevaron y ella decía que eso era más peligroso que la guerrilla. Su mamá llegó allá y le contó que habían matado al papá porque el tío lo había sapeado. Entonces al final pues de bienestar le dijeron que ella podía tomar sus derechos de desmovilizada y se fueron para Cúcuta donde estaba la hermana. Se fueron a la cuarta brigada, de allí les dieron un chequecito, se pagaron un hotel y se fueron a Bogotá. Allá la recibió el Ministerio de Defensa y les dijo que le iban a pagar unos hoteles para que volvieran a Medellín y a Dabeiba. Pero ella no quiso porque le daba miedo que la mataran. Entonces llamó al teniente que le había dado la tarjeta y ese teniente le ofreció trabajo con los paracos. Y así fue como ella terminó allá con los paracos. Se llevó a la mamá, pues ingenua la mamá de que ella iba a trabajar con los paracos. Y allá la mandaron después a un hotel, a una finca, y ella decía que era como de película, con caballos, jacuzzi, canchas de tenis, y allá conoció a Cuco Banoy. A los días de cuidar una caleta de coca en Puerto Libertador, pues ya tenía como más estatus, ¿no? Ella decía que el único lujo, supongamos, en la guerrilla era tener el cabello brillante y bonito y en las autodefensas no les faltaba nada. Tatiana afirmaba pues que eso era mentira, que decían que jugaban con cabezas a fútbol, que ellos solo picaban el muerto y ya. Solo a un guerrero de las FARC vio ella como lo molieron a pata y le quitaron los brazos en carne viva, los labios y las orejas y le preguntaban si le dolía. Pero ella decía que la guerrilla era igual, que también hacían sus cosas, que ella vio como un muchacho que desaparecieron, después apareció con la cara comida de Asia. Entonces, cuidando las caletas, fue que ella se envició el perico. Entonces, la coca salía por aire, por tierra, la marihuana sí escaseaba y estaba prohibida. Entonces, que las muchachas de la vida fueron las que le enseñaron a ella a maquillarse. La guerrilla era una bacanería porque repartían en igualdad. Si cogían 10 pacas de arroz, 5 para la guerrilla y 5 para los campesinos. En cambio, pues en los paracos era diferente. Y ella pensaba que cuando la guerrilla descubrió el secuestro, se les había dañado el corazón. Contaba que el modo de pelear era distinto, la guerrilla usa la emboscada y las minas quiebrapata, estudian los movimientos y los paras llegaban era disparando, que no les importaban las bajas porque siempre habían pelados ingresando. Y un día este señor Cuco Banoy reunió a 240 hombres, les dijo que tenían que entregar las armas, que fueran de civil, desarmados y que cuando fueran a entregar las armas dijeran que ellos pues eran de un bloque minero, ¿sí? Y de ahí para allá ya iban a estar ellos por cuenta del gobierno de Uribe, que les iban a pagar un sueldo, salud, que les iban a ayudar a terminar el bachillerato, a conseguir trabajo, a comprar casa y que después salían limpios. Entonces, a ver, después llegaron otras unidades, como ellos les decían a las personas, que parecían desorientados, que no sabían para dónde iban. Entonces, que se veía que no tenían entrenamiento, pero pues ahí llegaron para hacer montón, como en las caravanas blindadas del ejército. Entonces, llegaba la policía, diplomáticos, soltaron el himno nacional, entregaron las almas, llenaron cuestionarios, les tomaron fotos, los felicitaron, les dieron un sello del gobierno. Y luego, cuando se fueron todas esta gente, empezaron los tiros al aire, cervezas y perico. Entonces luego los repartieron a todos, a Montería, Medellín y Bogotá. Y ella llegó a la concentración del barrio Atenas, perdón. Allá llegaban fiscales, la comisión de la OEA, les preguntaban de todo y ella pues se sentía como pues, sin armas, como un objetivo, un blanco, lo que llaman una diana. Se sentía suelta, desorientada y sin futuro. Dormía y buscaba el frío del cañón. De ahí la trasladaron a una casa en Teusaquillo frente a la iglesia de Santa Teresita y conoció pues a unas muchachas y a Betty, una muchacha que le parecía mucho a Graciela, la mujer, la primera mujer que ella había matado.
Entonces, ella siempre andaba mirando a Betty y al final pues terminaron besándose, se enamoraron, salían a caminar por la 45 en la Nacional y siempre en las convivencias estaban juntas. Las ponían a decir pendejadas, que todas eran iguales, FARC, el ELN, autodefensas, que todas eran lo mismo, que lo que había era dolor y había que superarlo, que todas eran jóvenes, que tenían la vida por delante, que tenían que combatir la violencia que había en ellas. Las felicitaron, las inscribieron a la universidad y al SENA, que ingresaran a la fuerza pública, etcétera. Ellas entraron a estudiar programación y sistemas, se amaban, ellas se sentían muy felices y que ya se sentía que ella era su botín de paz. Entonces pidieron un curso en el DAS, lo pasaron, allá se encontraron al teniente, pero lo mataron en una emboscada en Pailita Cesar y con la ayuda del gobierno se compraron una casa en San José del Guaviare. Una vez hicieron una huelga con el SMAT porque las gasearon, porque ellas pedían la plata que les daba el gobierno, que ellas no estaban acostumbradas a pelear contra el gobierno, sino a estar con él, pero que ahora las trataban como sus enemigos. Entonces ella al final decía que ella no le importaba porque las cóncavas habían comenzado una nueva vida y porque estaban enamoradas. Y así termina la historia de A lo bien. Gracias, Paola, por esa presentación y vamos viendo cómo estas historias nos van narrando a esos actores armados y a esos grupos del conflicto armado por dentro y vamos viendo las diferentes dinámicas que se van presentando en esta historia del conflicto. Seguimos con Samuel Muñoz con el siguiente capítulo, alias Desconfianza. Listo, muy buenos días para todos. El capítulo del que les hablaré hoy es el capítulo 2 de alias Desconfianza del libro Ahí les den esos fierros de Alfredo Molano. El personaje principal de este capítulo era un campesino que nació alrededor de los años 1940, oriundo de toda la zona del Alto del Sumapaz, específicamente de las veredas de Cabrera y Pasca. Ahí en la imagen podemos ubicarnos un poco en ese espacio. Alias Desconfianza era descrito como una persona fornida, tajada, con habilidades como de luchador nato, que es lo que lo llevó a encaminarse en su historia dentro de la guerrilla. Desconfianza, él no estudió, él desde muy pequeño comenzó a laborar de campo, sobre todo con los animales, pero sobre todo dentro de ese periodo, desde los 14 años, se le veía esa vena política, esa vena liberal gaitanista que él tenía. Ya, él mencionaba que desde ese tiempo él se peleaba a puño limpio con los godos del pueblo, y es precisamente esas luchas pequeñas e internas en los pueblos, en los diferentes sitios, que llevaron a las personas a organizarse, a llevar a generar una organización dentro de los diferentes alianzas políticas, pues que comenzó ya como tal la era de la violencia, del bipartidismo, que los llevó a organizarse tal que ya empezaron a crear cuadrillas liberales, en el caso de alias Desconfianza, para luego ya lucha, eh, más que todo desde el campesinado, y terminar conformando las autodefensas campesinas. Este era un grupo que, además de hombres campesinos, luchadores, también está conformado por grupos de mujeres, de juventudes, de sindicalistas, de juntas, y pues más o menos así fue iniciando este grupo campesino, que se denominaba como autodefensas campesinas. Normalmente uno, cuando escucha la palabra autodefensas, suele como asociarlo a, como a la extrema derecha,
pero también podemos encontrar que existían del otro lado del bando. Aquí pues comienza entonces la historia de alias Desconfianza como guerrillero. Aquí él conoce a don Juan de la Cruz, que era la cabeza poderosa dentro de las autodefensas campesinas. De la Cruz era considerado por muchos como una de los principales dirigentes campesinos colombianos del siglo XX, una persona muy influyente en esa área del campesinado del Sumapaz y en el país, que logró grandes reivindicaciones para el campesinado colombiano, otorgándole miles de tierras a campesinos que luchaban por esos predios y pues y comenzaron a tener ese de trabajo, hermandad dentro de este grupo. Entonces, Desconfianza continuó organizando este tipo de grupos y encabezándolos alrededor de 10 años, llegando inclusive a, a entrenar a los nuevos reclutas, y esto en caso recibió una carta inclusive de parte del Estado Mayor que él mencionaba que él la escondió, él nunca la compartió ni nada. Y aquí podemos ver son unas imágenes de la cruz, que inclusive en la vereda Cabrera le tienen una estatua. Y entonces Desconfianza mencionaba que él nunca hizo pública esa carta, en donde manifestaba, y cito, no quiero que este secreto se vuelva historia, no quiero figurar, con eso nada se saca y mucho se apuesta. Lo que hice, lo hice por voluntad propia y por mi gente, y eso no merece honores. Dándonos un poco el contexto de quién era alias Desconfianza y por qué ese alias que tenía, un alias que no es que él lo haya elegido, sino que las personas dentro de su grupo se lo dieron por esa forma de ser de él, dentro de esas historias, porque todo el capítulo también va narrando diferentes historias y vivencias que habían dentro del grupo de las autodefensas campesinas. Mencionaron que en una de esas campañas se les perdió un apagallamas, un arma de carácter grande, y empezaron a buscarlo, y alias Desconfianza mencionaba que ni siquiera confiaba en los animales, entonces empezó a echarle la culpa a un oso. Nadie le creía, empezaron a buscarlo, y cuando fueron a encontrar el apagallamas estaba cubierto de miel, lo que pues le daba la razón, y entre risas pues le dijeron que era totalmente alias Desconfianza. Entonces como así empezó a generar ese alias. Eh, Dentro de ese recorrido en las autodefensas lograron llegar a tal punto que tuvieron el apoyo de un político muy conocido, Luis Emiro Valencia, esposo en ese tiempo de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, y así pudieron recibir apoyo económico y material en términos de uniformes, en botas, desde la pura política de esta parte, que Luis Emilio representaba a lo que era el Partido Socialista Colombiano en ese tiempo, después pasó a la Unión Patriótica, pero así empezaron a meterse un poco los partidos políticos dentro de este grupo armado. También, pues, de su inicio siempre fue muy liberal, entonces, para que nos vayamos haciendo un poco la idea. Entonces, comienzan a seguir el camino de las autodefensas campesinas, siempre bajo el liderato y la lideresa de Juan de la Cruz, una persona que Desconfianza le tenía un profundo respeto y admiración. Él siempre mencionaba que la Cruz no era un soldado, no era un comandante, sino que era el jefe, era un estratega, un dirigente,
y mencionaba que él nunca lo vio pelear, que él peleaba era con la pepa, que con la garganta. Él mencionaba que era la pepa más berraca de la guerrilla. Y así comenzó. Mencionaba que se convirtió casi que en la mano derecha de la Cruz, que lo acompañaba a todas partes. Tanto así que en estas campañas y travesías logró incluso conocer a personajes como por ejemplo Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, que es el que vemos en esta parte de la imagen. También Gilberto Vieira, quien fue senador de la República, Isauro Llosa, conocido como el mayor Lister en la guerrilla. Y así transcurren diferentes historias dentro de esa vivencia propia dentro de este tipo de guerrillas. Mencionaba una historia que me pareció muy interesante, que fue cuando la primera vez que conoció a Manuel Marulanda, él tenía que llegar al encuentro con él, que estaba en un sitio muy específico, recóndito, que eran donde realizaban las llamadas conferencias, que eran reuniones de sitio para organizarse. Nada más el llegar hasta ese punto era una verdadera travesía y casi un milagro que pudieran llegar, por lo cual fueron recibidos con mucha comida y con gran felicidad por parte de Manuel Marulanda. Él mencionaba que esa primera vez que lo vio tenía encabestrillado el brazo izquierdo debido a una bala que recibió en ese momento. La bala que mencionaba que fue la única bala que recibió en toda su vida, alias Tiro Fijo, y que terminada esta, esta conferencia, como la llamaban, fue designado para llevar a Manuel Marulanda de vuelta al pueblo de Pasca, para que fuera atendido y después llevado a Bogotá, lo cual él asumió como una responsabilidad muy grande, teniendo en cuenta también las complicaciones para tener que volverse. Sin embargo, lo logró. Llegó sanos y salvos los dos. Él también tuvo después que ir a recogerlo cuando llegó de Bogotá. Mencionaba que ya estaba en perfecto estado. Después ahí empieza como a introducirse un poco la historia de las FARC, y cómo él mencionaba que las autodefensas campesinas vivían su lucha y las FARC también vivían otro tipo de lucha. Él mencionaba que las FARC, él las veía como el ejército de las masas, pero que sin embargo ellos aún tenían sus propias luchas como autodefensas campesinas. Y así pues se desarrolló un poco este capítulo dentro de historias, dentro de vivencias muy interesantes, sobre todo para personas como nosotros que tal vez estamos muy, muy, muy alejados de lo que es la Colombia profunda, y nos obliga a interesarnos y a indagar un poco más sobre estos inicios y esta dinámica social en las diferentes partes del país, en la historia, que me dejó pues grandes enseñanzas de cómo realmente se viven las cosas eh, dentro de estos grupos, de cómo comienzan, de las justificaciones o las verdades de por qué inician, que muchas veces inician bajo eh, un grito social de injusticia que ellos vivían, para terminar, como lo mencionaba mi compañera Paola, convirtiéndose en tal vez otra cosa. Entonces, con esto termino el capítulo de alias Desconfianza. Espero les haya gustado y sobre todo interesado para después indagar un poco más sobre esto. Doy paso al siguiente capítulo. Muchas gracias, Samuel, por esa presentación de este capítulo que nos pone ya en otro contexto, que es el contexto de las guerrillas liberales y de las autodefensas de la violencia bipartidista en Colombia.
Bueno, el siguiente capítulo es un capítulo que se llama Doña Otilia, y Doña Otilia básicamente es la esposa de Desconfianza. Entonces, este capítulo se desarrolla en Sumapaz, en el municipio de Cabrera. La señora Otilia es una señora campesina de tierras frías. Más exactamente, ella vive en la vereda Las Vegas. Es una mujer que, como una mujer campesina, pues obviamente que sabe los oficios del campo, de la cocina, de la ganadería de leche. Esta señora, pues es la esposa de Desconfianza, y este relato, esta historia de vida nos va a contar cómo la guerrilla llega a esta parte del centro del país, a esta región del Sumapaz, cómo luego de los procesos de pacificación que se intentaron con el gobierno del general Rojas Pinilla, quien gobernó el país desde el 13 de junio del 53 al 10 de mayo del 57, hubo momentos en los que se logró pacificar este proceso de insurrección de las guerrillas liberales, pero que posteriormente, pues al no dar respuesta a esto, se fue agudizando. Entonces, el capítulo expone muy bien cómo a partir de estos testimonios de Otilia se puede observar cómo hay momentos en que se logra pacificar el proceso, pero luego se retoma esa persecución frente a estos movimientos sociales y inicia, pues, digamos, con asesinatos selectivos. Ella cuenta cómo dos de sus hermanos fueron asesinados en este periodo, que es básicamente 1955. Nos habla también este capítulo de un contexto bien interesante, que son los acuerdos de paz en el gobierno de Belisario Betancur, y cómo, digamos, esta política nacional tiene una injerencia muy en lo local. Y allá en Cabrera, cómo se siente precisamente que esta ley de amnistía que se firmó en el gobierno de Betancur en el año 82, pues cambia las dinámicas o agudiza las dinámicas en esa lógica de pacificación, retoma del conflicto. Ya en 1984 se firman los acuerdos de la Uribe Meta en el gobierno de Belisario Betancur, pero posteriormente se retoma nuevamente el conflicto, y en este periodo la señora Otilia y Desconfianza van a perder a dos de sus hijos. Ya para el año 1986-1990, que es el periodo de Virgilio Barco Vargas, tenemos como hecho importante que nos lo narra este capítulo, el intento, pues, de paz con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en el año 87. Recordemos que la coordinadora unió diferentes grupos guerrilleros que en ese momento teníamos en todo el territorio nacional. Estaba el ELN, el Quintín Lame, las FARC, el M-19, el EPL, la UP. El intento por reunir a todas estas guerrillas en una sola instancia, o en una sola, digamos, unidad para que pudiera negociar con el gobierno, se llamó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y dentro de esas dinámicas se logra también, pues, que el país llegue a lo que se conoció como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, porque el país así lo estaba requiriendo. Recordemos
que ahorita que está tan de moda hablar del presidente Virgilio Barco, en ese momento están sucediendo muchos cambios, se logra la paz con el M-19 y se llama la atención por petición de la misma ciudadanía, lograr un cambio profundo de esas instituciones y principalmente de la Constitución que estaba rigiendo desde el año 1886. Entonces, en este proceso de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, nos hablaba también de poder reunir en esa instancia a todas esas visiones de país, a todas esas propuestas de país desde el punto de vista político. Recordemos entonces que este proceso que nos está contando este capítulo nos está contando un contexto que viene desde 1953 hasta el año 2000 y que en este proceso pues vamos viendo cambios vertiginosos dentro de las dinámicas políticas y económicas de nuestra nación. Un hecho fundamental pues es la Asamblea Nacional Constituyente que reconoce un país políticamente excluido, un país donde la tierra se ha concentrado y precisamente la protagonista de esta historia así lo menciona. Menciona cómo las luchas sociales se han centrado precisamente en la disputa por la tierra, pero principalmente desde su punto de vista lo habla como los terratenientes se han concentrado el poder de la tierra, la propiedad de la tierra y cómo tienen abusos con los campesinos y los excluyen de sus tierras que las trabajan. Estamos hablando del municipio de Cabrera, donde pues las personas han tenido una organización social en torno también al territorio, o sea, no solamente a la tierra, sino también al territorio, y esto incluye pues el derecho al agua, a la biodiversidad, a poder cultivar semillas nativas, etcétera, una cantidad de discursos que luego van a fortalecerse con el paso de los años. Pero en este momento, pues digamos que se hablaba un poco más de la tenencia de la tierra. Ya con la Asamblea Nacional Constituyente, pues abrimos también nuestros discursos y nuestras reconocimiento a que somos un país pluriétnico, multicultural, donde vemos aquí en esta fotografía, por ejemplo, la presencia de diferentes sectores políticos del M-19, vemos a los liberales, a los conservadores, vemos incluso la apertura económica y una tendencia ya más neoliberal. Este mismo día en el que se elige la constituyente, hace la operación Casa Verde y esto pues va a tener unas repercusiones políticas a lo largo del territorio nacional. Recordemos que Casa Verde era pues un campamento, el campamento insignia de las FARC y cómo se toma una retaliación profunda contra esta guerrilla, puesto que las dinámicas de la guerra también determinaban como eso que les venía comentando, cómo hay unos momentos de pacificación y luego hay unos momentos de retoma y de conflicto, porque tanto los unos como los otros incumplen los acuerdos. En este momento, la Operación Casa Verde o la Operación Colombia es prácticamente una retaliación a las FARC por querer participar en ese gran espacio de la Asamblea Nacional Constituyente. Digamos que las fuerzas, digamos, contrapuestas, pues no quieren que las FARC participen de ese escenario y deciden por la fuerza desmantelar, o digamos la intención de este operativo era desmantelar el Estado Mayor de las FARC en la Uribe Meta, territorio pues insigne de las FARC. Bueno, este capítulo nos habla de las zonas de reserva campesina. En Cabrera, Cundinamarca, tenemos una zona de reserva campesina cuya extensión son 44.000 hectáreas, en un área de influencia que recoge a 9.300 habitantes. ¿Y qué pasa con estas zonas de reserva campesina?
Son áreas que, digamos, recogen las luchas de los campesinos, las luchas políticas de los campesinos. En nuestro país, esa lucha agraria, esa lucha campesina se ha unido en algunos momentos con lo que ha sido la lucha o digamos, la causa de las guerrillas, porque digamos que la lucha armada ha tomado como base pues la lucha campesina, la lucha por la tierra. Entonces, lo que pasó en Colombia históricamente fue, digamos, como lo veíamos un poco en el capítulo anterior, esa alianza entre, digamos, esa disputa entre lo que es el bipartidismo, la exclusión política, los guerrillos, los paras, eh, y no tener un espacio realmente político de la sociedad civil, independientemente de pertenecer a algún grupo de, digamos, de los que están en conflicto. Entonces, la sociedad civil no se ha podido indiferenciar de esas dinámicas de los actores del conflicto. Entonces por eso tenemos territorios de la guerrilla, tenemos territorios en disputa, tenemos territorios paramilitares, pero básicamente las zonas de reserva campesina han sido unos escenarios en los que las luchas campesinas han tenido una participación en fortalecer esos territorios, contribuir a la organización campesina, a que de alguna manera haya una producción de ese campesino que ha sido excluido del territorio nacional. Así como tenemos las zonas de reserva en Cundinamarca, que es la protagonista y el epicentro de este capítulo, también tenemos otras zonas de reserva campesina en Putumayo, en la frontera con Ecuador. Tenemos zonas de reserva campesina en los municipios de Guaviare, básicamente en el Retorno y Calamar, en Caquetá, la región de la Cuenca del Pato, la región del Valle de Valsillas, el municipio de San Vicente de Caguán. Vemos aquí los nombres muy relacionados, obviamente, a las FARC, pero digamos que hay que entenderlo en ese contexto político también. La zona de reserva campesina de Antioquia, donde está el Valle del Río Cimitarra, los municipios de Yondó y Remedios en Antioquia, los municipios de Cantagallo y San Pablo, ahí en el sur de Bolívar. Y vemos también otra zona de reserva campesina en los municipios de Morales y Arenal. Bueno, el capítulo también nos habla de cómo, digamos, esta evolución histórica y también en esta evolución del conflicto llega también a lo que se conoce como los falsos positivos. Doña Otilia tuvo un nieto ya también entregado a estas dinámicas del conflicto, donde fue reclutado, o bueno, no fue reclutado, fue engañado por agentes del ejército y desaparecido y posteriormente puesto como un falso positivo, como lo que se conoce como un falso positivo, que fue una práctica, o es una práctica muy usada por y denunciada ya y reconocida por el Ejército Nacional para hacer efectivas las bajas de las guerrillas. Entonces, este gran capítulo que es el de la señora Otilia, doña Otilia, nos cuenta todo este contexto político de una manera muy, muy interesante y con unos detalles y unas minucias que hace muy rica esta lectura y sobre todo este conocimiento por, eh, por las dinámicas del conflicto armado. Entonces, a través del libro podemos ver y conocer esta parte, este contexto histórico lleno de detalles y de una riqueza, eh, digamos, de escenarios, de geografías muy interesantes. Bueno, continuamos entonces con el último capítulo a cargo del profesor Ebert Mejía, que se titula Ahí le dejo estos fierros, que es el capítulo que le da el nombre a este libro. Entonces le doy paso al profesor Ebert para que nos haga su presentación. Perfecto. Bueno, hoy
Para la presentación de este capítulo, ahí les dejo estos fierros. Quiero compartirles que en este momento me encuentro en el Museo Casa de la Memoria de la ciudad de Medellín, precisamente conociendo el museo y recorriendo el museo y sus distintas exposiciones alrededor de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia y los vejámenes que ha dejado millones de víctimas. También las escuelas en los propios participantes de la guerra y del conflicto que hemos venido estudiando, tanto en nuestro semillero de investigación como en nuestro grupo de investigación pedagogía del conflicto y el posconflicto en Colombia. El capítulo final de este apasionante libro de Alfredo Molano. Esta es la historia de un militante nato, de un militante político, de un activista político, pero sobre todo también sus inicios radican en la Universidad Nacional de Colombia y sus primeros estudios. Es un estudiante que viene del departamento del Tolima y que se encuentra precisamente terminando sus estudios de bachillerato y está decidiendo qué carrera va a estudiar. Está en esa incertidumbre, viene de una familia tradicional, por una parte conservadora y por la otra parte liberal, con ascendencia española, el abuelo muy de una sociedad muy acomodada, donde tenían 2 empleadas del servicio y las uniformaban con, el uniforme era color rosado si era soltera y color azul si era casada. Todos los trabajadores de la finca debían votar por el partido y lógicamente la tradición familiar era esa línea conservadora por la ascendencia materna. Por la ascendencia paterna sí había más un padre dedicado a una miscelánea para mantener a su familia y sacarla adelante, militante del Partido Liberal, pero simpatizante ya al gobierno de Rojas Pinilla. Sobre todo porque Rojas Pinilla había hecho la propuesta de terminar también la guerra y buscar la paz. Y en ese contexto de terminación de la guerra, es que en el año 63 él decide presentarse a la Universidad Nacional de Colombia, convence a su familia que se ha presentado el programa de Derecho, pero en realidad él se ha inscrito al programa de Sociología. Y es un programa nuevo donde sus profesores más importantes son sus fundadores, Orlando Falsborda, Camilo Torres, bueno, entre otros. Él inicia a estudiar en el año 63 la carrera de Sociología y se encuentra con todo un mundo nuevo después de venir primero de la provincia y de ese mundo rural en el que está presente el problema del bipartidismo, pero que se le abre todo un mundo de conocimiento para estudiar a los nuevos actores que van a entrar, digamos, en ese rompimiento que hay frente a la violencia bipartidista y el surgimiento de las guerrillas en Colombia. Recordemos que esas guerrillas surgen precisamente luego de la Revolución Cubana en el 59 y el triunfo de la Revolución Cubana y su legado por toda América Latina. Entonces allí se va a encontrar con distintas corrientes ideológicas dentro de la universidad, porque en la universidad descubre la biblioteca, descubre nuevos compañeros, descubre nuevas posturas políticas, ideológicas, tiene intercambio con Falsborda, tiene intercambio con Camilo Torres y el Frente Unido y sus propuestas de revolución. Pero en el mundo universitario de esa época se encuentra con las corrientes del pensamiento de la revolución china, de la revolución rusa, entonces está Stalin, está Lenin, está Mao Zedong, y todas esas corrientes confluyen en la universidad y en la universidad existían distintos grupos que pregonaban o profesaban esas distintas ideologías de izquierdas, socialistas, del Partido Comunista, aunado al legado de la Revolución Cubana y de todo lo que se estaba viviendo en el país, el origen aquí del Puntín Lame, del EPL, del M-19, de las FARC, del ELN, entre otras guerrillas. Y precisamente en ese mundo
en su calidad de estudiante y de militante, termina vinculándose a una de esas corrientes ideológicas, termina vinculándose a un grupo armado. Inicialmente fue el ELN, y empieza a tener también en ese mundo ideológico ya vivido presencialmente y de manera activa, pues distintas contradicciones. Las contradicciones entre lo que está escrito, entre la ideología y lo que es la guerra en realidad y la guerra de verdad. Y dentro de la guerra de verdad ya se encuentra uno con la muerte, se encuentra con las víctimas, se encuentra que el camino de la guerrilla no es un camino romántico de las canciones de Puebla y de los discursos de La Habana que él había escuchado en la universidad, sino que la realidad del conflicto lo muestra la muerte y lo ronda la muerte de cada uno de sus pasos en distintas actividades militares y políticas que él desempeña. Esos grupos, no solo militó en el ELN, sino que también militó y conoció a compañeros de las FARC, y luego tuvo que desertar del ELN, que adicionalmente es un grupo que profesa una ideología religiosa también, digamos, tiene su fundamento también en pensamiento religioso. Recordemos que el padre Camilo Torres profesaba en el Frente Unido precisamente ese servicio que Jesús prestó a la humanidad, lo deberían prestar los hombres revolucionarios a sus pueblos. Entonces, de alguna manera, esas contradicciones lo fueron llevando a encontrarse que si usted decide salirse de la guerrilla en ese momento, para ese momento histórico, quien decidía salirse de la guerrilla, pues, específicamente del ELN, pues el castigo era el fusilamiento, un juicio revolucionario y por ende la muerte. Sin embargo, pues él logra salir del ELN y termina conociendo a Pizarro, a Fayad, a muchos dirigentes ideológicos, militares y políticos del grupo revolucionario M-19, con distintos tipos de acciones revolucionarias, distintas acciones urbanas y rurales, que lo van llevando por el mundo de la guerra y por el trasegar de la guerra, incluso hasta dejar su universidad. Él ahí, digamos, adicionalmente, en este capítulo Molano, a través de este personaje, adicionalmente de narrar las diferentes experiencias vividas, como la toma o el robo a un banco, o la recuperación, como la llaman ellos, de un banco robando un dinero o apropiándose de un dinero para el pueblo, de un secuestro de Camila, de la hija de Michelsen, entre otras acciones. Va contando cómo ha sido su trasegar y su vida, que incluso es una vida a la que él como militante nunca renunció. Es una vida en la que a través de esas historias que narra, de distinto tipo de operaciones y de acciones que se desempeñaron dentro de la guerra, va relatando también a quienes más conoció y de quienes de los que conoció también ya dejaron de existir y dejaron de militar, ya fuera porque fueron asesinados por el Estado, porque fueron desaparecidos por el Estado, porque fueron dados de baja en combate, porque tuvieron algún tipo de incidente en alguna operación militar que les quitó la vida, o que nunca más se volvió a saber de ellos. Muchos de sus compañeros, en el transcurso del relato, muestra cómo a través de los varios daños, casi digamos del 63 hasta el año 91 que militó en la guerra, pues vio perder la vida a muchos de sus compañeros de universidad, de ideología, de política, y bueno, a través del libro, a través de este capítulo se narra toda la historia desde que entra a la universidad y desde la llegada de ese estudiante de provincia a una universidad pública que está en un momento efervescente ideológicamente, sobre todo no tanto desde el punto de vista político, sino mucho más ideológico, que es la Universidad Nacional de la década de los 60, lógicamente 70 y 80, pero esta década de los 60 me hace ver este capítulo que es realmente efervescente y hay una modificación allí por las tendencias ideológicas al abandono de la guerra, del bipartidismo tradicional entre liberales y conservadores, no solo disputándose y dividiéndose el poder político, como terminó con el Frente Nacional, sino una década de los 60 que con el gobierno que llega a Rojas Pinilla se abren posibilidades, entre comillas, de buscar la paz, pero en realidad hay una reconfiguración del conflicto armado en Colombia porque está el surgimiento de las guerrillas en nuestro país.
Entonces ya no es la guerra bipartista entre liberales y conservadores, sino es el conflicto armado interno con ideologías comunistas, socialistas, que vienen de la Revolución Cubana, de la Revolución China y de la Revolución Rusa, y que van a tener, digamos, un impacto y una influencia. Aquí narra, por ejemplo, varias de las brigadas que se dieron en la Universidad Nacional en ese momento, una delegación que salió a Cuba a conocer al Che Guevara, a conocer a Fidel Castro, a conocer qué estaban haciendo en el campo, qué estaban haciendo con la creación de escuelas, con la creación de hospitales, cómo el triunfo de la Revolución Cubana se materializaba en ese momento. Pero también había brigadas universitarias. Por ejemplo, el caso de nuestro protagonista, él no pudo ir a Cuba porque además había que pagar el viaje, no era financiado, porque en esa época pues, muchos viajes y muchas de esas expediciones eran financiadas incluso por esos gobiernos. En este momento entonces él es brigadista universitario y te corresponde toda la zona de Santander, y en Santander recorre toda la zona de siembra de tabaco y también observa cómo las multinacionales explotan allí a los dueños de las fincas donde se produce la hoja de tabaco y cómo los dueños de estas fincas explotan también a los trabajadores y recolectores de esta hoja de tabaco. Hay muchas experiencias, muchas anécdotas. En un hilo conductor va recorriendo su vida y va contando las mismas para llegar a un momento ya decisivo, porque incluso pasó por la cárcel, estuvo en la cárcel Modelo, estuvo en la Picota, terminó en el Barne, y varios años de su vida militante también tuvo que vivir la guerra propiamente dicha, pero también vivir la cárcel y también vivir el castigo por profesar una ideología. Él termina en el Barney con la amnistía en el gobierno de Virgilio Barco, donde se firma, donde se da la Asamblea Nacional Constituyente y se firma la paz con el grupo M-19, terminan siendo liberados de las cárceles varios militantes que se encontraban presos, que era una de las condiciones del proceso de paz, y la apertura de esa Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Nuestro protagonista sale de la cárcel y hay un condicionamiento por parte del Estado que debe cumplirse por parte de las guerrillas. Y la historia final de este militante es que sale de la cárcel, el Barney se desplaza a Bogotá y de Bogotá llega al páramo de Sumapaz con una delegación del Estado colombiano para entregar unas armas que estaban enterradas en el páramo. Y finaliza la historia de su vida guerrillera, de su vida militante, de su vida ideológica, narrando precisamente esa subida al páramo, desenterrando esos fierros y diciéndole a esa delegación del Estado colombiano próxima a firmar una nueva constitución, ahí les dejo esos fierros. Esa es la historia que me pareció, por el nivel de detalle en el que está escrita y narrada, muy interesante, porque no solo retoma momentos políticos importantes de la década del 60 hasta el 90, sino personajes, muchos personajes intervienen en este capítulo, que son personajes de la vida pública, presidentes, senadores, guerrilleros, en búsqueda de la paz y en búsqueda de un camino para terminar con el conflicto armado en Colombia, que uno de esos elementos políticos y constitucionales de terminarla, o como se ha terminado en Colombia, es con la redacción de una nueva constitución. Entonces la invitación para todos es a leer el libro completo. Todas las narraciones que hemos oído en esta mañana han sido bastante interesantes y quiero agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eber. Bueno, damos así paso entonces a las conclusiones de esta sesión de nuestro club de lectura, en el que pudimos observar 5 capítulos muy interesantes de este libro y vemos cómo en esta obra Alfredo Molano nos presenta ya un estilo muy consolidado en su escritura y también nos muestra todo un periodo de análisis
que abarca desde la violencia de mitad de siglo, la violencia bipartidista, hasta, pues digamos, el año 2000, principio de la década del 2000, donde nos va mostrando las diferentes dinámicas de los actores armados por dentro, toda esa compleja red de alianzas y redes políticas que están en este contexto del conflicto armado, ya sea de la resistencia, de la contrainsurgencia, ya sea desde el lado del campesino, desde el lado del combatiente, pero donde las armas, donde son las protagonistas de esta historia, cómo se entierran y se desentierran, cómo tenemos que tener acciones de paz, pero luego vuelven a agudizarse sus periodos de violencia y de conflicto. Una época muy importante para conocer la realidad de nuestro conflicto en Colombia, y que precisamente a través de este club de lectura tenemos la posibilidad de entregarle, pues digamos, de trabajar con nuestros estudiantes precisamente en ese camino pedagógico por conocer cuáles son esas dinámicas del conflicto interno colombiano y cómo vamos caminando hacia una época, ya digamos a una fase del posconflicto temprana, si se quiere. Entonces, felicito a los estudiantes por su compromiso académico, por su dedicación con estas lecturas, y precisamente los invito a nuestra sesión del próximo 18 de noviembre, donde cerraremos este club de lectura, este proceso de análisis, de estudio sistemático y profundo de las obras de Alfredo Bolano, y donde, pues, del cual hemos recogido tanta información, tanta enseñanza para este semillero de investigación. Entonces, cerraremos precisamente con la importancia que tiene la historia oral como herramienta metodológica para construir estas historias de nuestra realidad colombiana y estos análisis profundos de nuestro conflicto. Hasta una próxima oportunidad, el próximo 18 de noviembre. Muchas gracias a todos.